Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. En esta oportunidad hacemos este enlace para hablar, analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela a propósito de la actualización del informe de Venezuela que presentó la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el pasado martes. Para ello tenemos con nosotros a una especialista en derechos humanos, la diputada Delsa Solórzano, quien actualmente preside la Comisión Especial de Justicia y Paz y que estuvo también unos años al frente de la Comisión de Política de Interior en la Asamblea Nacional. También es presidente del partido Encuentro Ciudadano. Un placer tenerla con nosotros, diputada. El gusto es todo mío, muchas gracias. Bueno, y justamente como decía al inicio, el tema central para este foro va a ser la situación de los derechos humanos en Venezuela, dada esta actualización cada vez más constante que está haciendo la alta comisionada de la ONU sobre lo que pasa en Venezuela en materia de justicia, de acceso a la justicia, de poderes públicos, sobre la situación política también en la que estamos. Y le quería preguntar, Michelle Bachelet ha dicho en esta actualización que el poder judicial no es independiente al poder ejecutivo, que tampoco hay una independencia para acceder a una justicia plena en Venezuela, y habló un poco de 16 casos de tortura que ha documentado la oficina de la alta comisionada de la ONU en Venezuela desde el 16 de junio, creo, del 2019 hasta mayo de este año. Pero con todo este panorama que refleja Michelle Bachelet en cada uno de sus informes, de esa actualización que hace, le pregunto, ¿reflejan los informes de Michelle Bachelet todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela o quedan cortos? Queda corto, sin duda alguna. Uno, no es que son más frecuentes, es que correspondían estos dos informes. Porque uno tiene que ver con una de las áreas del Consejo de Derechos Humanos y el otro, que es el que salió recientemente esta semana, tiene que ver justamente con la actualización del informe del año pasado. Es decir, obedecen a dos razones distintas y por eso hemos visto que salieron estos dos seguidos. En mi criterio, más bien, son pocos los informes de la señora Bachelet. En mi criterio, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia y nosotros denunciamos que la misma estaba siendo utilizada como excusa para perseguir y para encarcelar políticamente, en ese momento la señora Bachelet emitió una opinión genérica donde exhortaba a los gobiernos del mundo a no utilizar la pandemia como excusa para la persecución. En ese momento, siendo que Venezuela sí estaba incurriendo en esa práctica violatoria de derechos humanos, debió haberse hecho una observación concreta y directa a Venezuela. Yo creo que es mucho más lo que se puede hacer y estos informes se quedan cortos. No son 16 casos de tortura, son muchos más. Esa es la realidad. Por ejemplo, en este momento hay por lo menos 13 presos políticos militares cuyo paradero se desconoce absolutamente. En un año que ha transcurrido, falleció a causa de las torturas, fue asesinado el capitán Acosta Évalo. En todo este tiempo hemos visto casos de tortura inhumanos degradantes bastante graves, desapariciones forzadas, etc. Ahora, una cosa es que el informe se queda corto y otra cosa es que no sea igualmente grave. O sea, este informe contiene aspectos de suma gravedad, que si quieres te resumo inmediatamente. La primera cosa es que, en efecto, el informe contempla que en Venezuela el régimen tortura. Entonces se quedó corto, sí, y que esos números que ella expone allí no son solo números, son seres humanos de carne y hueso, es cierto, pero se evidencia que en Venezuela hay tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, y eso es de suma gravedad. Se evidencia que en Venezuela hay desapariciones forzadas, en el más reciente informe, el del 14 de julio, que ella expuso de manera oral, bueno, ella no, la comisionada adjunta, el día 15, se habla, por ejemplo, de un caso de desaparición forzada que es de suma gravedad, que es el caso de Hugo Marino, que tiene más de un año en condición de desaparición forzada y tantos otros. Se habla de la utilización
de la justicia militar para enjuiciar a civiles, utilizando como ejemplo el caso del sindicalista Rubén González. Así como de nuevo se pone en manifiesto el tema de la inseguridad y de la violencia, estableciendo otra vez a Venezuela como uno de los países más violentos del mundo. Y hay cosas que van mucho más allá de lo que corresponde, digamos, a la vida cotidiana o el comentario cotidiano cuando se habla de derechos humanos. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, en mi caso que tengo toda la vida dedicada a esto, y que no obedece a una circunstancia coyuntural, sino que es mi vida es la defensa de los derechos humanos. Hemos venido señalando que cuando usted no tiene agua, que cuando usted no tiene luz, que cuando usted tiene un salario de $2 al mes, 2,33, dice la propia alta comisionada, eso es una violación de derechos humanos. Pero este informe del 15 de julio tiene una cosa muy grave, que también se ha venido denunciando, que es la utilización de niños a los cuales se maltrata, a los cuales se somete a algún tipo de trabajo forzado, y en este caso concreto el informe refiere al arco minero del Orinoco. Dice que pudieron constatar que hay niños a partir de los 7 años solos en torno al arco minero y que hay niños de 9 y 10 años trabajando en el arco minero. Eso es reducción a esclavitud. Asimismo, señala el informe un asunto que es de suma gravedad, que es la trata de personas, particularmente de mujeres y de niñas, también de niños, o con fines de explotación sexual. Eso lo dice el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y eso evidentemente tiene que someter al mundo, pero también a Venezuela, obviamente, empezando por nuestro propio país, a alarma y a grave crítica sobre estos asuntos. Y justamente cuando usted dice que esto tiene que sorprender y alertar un poco al mundo, ¿cómo es posible que se ha venido avanzando, el Estado ha venido avanzando en la violación constante de los derechos humanos como una política, y con tantas denuncias que ha hecho la comunidad internacional, pues sigamos incluso en... La violencia se ha venido como radicalizando a pesar de todos estos informes? ¿Cómo ocurre esto frente al mundo que, bueno, hace los exhortos, pero Venezuela sigue, digamos, con esta política de Estado, de violación constante de sus derechos? Fíjate, varias cosas, ¿no? Yo recuerdo, y eso siempre lo dicen todas las personas que nos rodean en el mundo político, cuando yo empecé en la vida política pública de alguna manera y comencé hablando de derechos humanos, estoy hablando hace 20 años, cuando recién comenzaba el régimen de Chávez y yo era tan solo una dirigente estudiantil, comenzando mi carrera, dirigente juvenil, y era secretaria juvenil de un partido en ese momento. La gente me miraba como que, oye, qué fastidio, y viene Delsa otra vez con el tema de los derechos humanos. Pero resulta que hoy es nuestro día a día. Resulta que hoy parece que por fin nos dimos cuenta de que cuando pasamos 2 días sin luz, se nos están violando los derechos humanos. Y que cuando a Rufo le sacaron los ojos de manos de un funcionario del Estado porque estaba protestando porque no tenía gas, es violación de nuestros derechos humanos. Y hago esta reflexión, si tú me lo permites, porque en efecto, yo siento que esto es un tema de corresponsabilidad, la denuncia me refiero, y el no silenciarse, y el no ocultar la voz por miedo, porque al final todos tenemos derecho a tener miedo, pero lo que yo más miedo le tengo, y siempre lo digo, es a no darle a mi hijo un país libre. Entonces, el miedo a la persecución no nos puede superar, porque el régimen nos persigue, porque no denunciamos o porque siente que logra su cometido cuando le tenemos miedo, cuando nos callamos. Eso por una parte. Por eso los invito siempre a que denuncien. Yo estoy aquí. Mis redes sociales las manejo yo directamente, sin ningún intermediario, justamente porque mucha gente me escribe con denuncias, @DelsaSolórzano en Twitter y en Instagram. Escríbanme si quieren poner una denuncia, si quieren asistencia, si requieren que llevemos sus casos a la comunidad internacional, porque además, cada vez que nosotros decimos que recibimos las denuncias, que las documentamos, que las llevamos a la comunidad internacional, es para que podamos tener estos resultados. Es decir, no es que un día la señora Bachelet se levantó porque no tenía nada que hacer, vio el periódico y dijo, Venezuela, vamos a ocuparnos de Venezuela. Eso no funciona así. Tampoco es que un día se levantó la justicia americana porque no tenía nada que hacer y dijo, bueno, vamos a ponerle precio a la cabeza de aquellos tipos que están... Eso tampoco funciona así. ¿Cómo funciona?
funciona con personas que hemos dedicado la vida a recopilar testimonios, a documentar, a hacer pruebas reales de lo que está ocurriendo en Venezuela y a acudir a las instancias internacionales. Y ello al final tiene un resultado que lo estamos viendo hoy. Evidentemente nosotros quisiéramos que esto fuera un proceso más rápido y más contundente, pero bueno, tristemente no es la manera en la que ocurren las cosas. La manera en la que ocurren las cosas es esta que estamos viviendo hoy y tenemos la obligación de seguir denunciando, que es una manera de presionar desde adentro para que la comunidad internacional realmente comprenda la gravedad de lo que ocurre en Venezuela. Diputada, y justamente leía en sus redes sociales el exhorto que recientemente usted le hacía a la fiscal de la Corte Penal Internacional. En palabras textuales, le solicitaba actuar más y hablar menos sobre Venezuela. ¿Cree que le han dado largas al tema de un juicio contra Maduro? Sin ninguna duda, sí, sí. Y a ver, y cada vez que yo hago este tipo de exhortos, para algunos que de pronto tienen menos experiencia en esto, suena como duro. Soy dura. Y soy dura porque yo también soy funcionario de Derechos Humanos. Como tú sabes, yo soy vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria. Y en mi trabajo me corresponde tratar casos de parlamentarios en los cuales se les ha violado sus derechos humanos en todo el planeta. Y para que la función o la labor de un funcionario de derechos humanos sea efectiva, tiene que ser oportuna, porque cuando uno actúa de manera oportuna, tiene la capacidad o la posibilidad de salvar una vida o de lograr una libertad. Los defensores de derechos humanos tenemos que tener eso muy claro y no burocratizarse. La burocracia y la defensa de los derechos humanos no pueden ir de la mano. Así como el silencio es símbolo de complicidad. Y si usted no quiere ser cómplice de un régimen que asesina a los venezolanos, usted tiene que hablar menos y actuar más. Quiero su opinión sobre estas recientes detenciones que ha aplicado el Estado venezolano en plena pandemia. Cualquier persona que se pronuncie a través de las redes sociales, cualquier persona que se queje por la falta de servicios básicos, es víctima de ser apresada, de incluso estar detenida por varias horas sin tener acceso a sus defensores. ¿Cómo cataloga ese patrón de comportamiento que ha aplicado el gobierno estos 4 meses? Fíjate, nosotros presentamos al país hace exactamente una semana, el viernes de la semana pasada, un informe que emitimos desde la Comisión Especial de Justicia y Paz, que se denomina justamente, o que tiene que ver justamente con la determinación de lo que ha sido la violación de derechos humanos durante la pandemia. Te lo puedo hacer llegar apenas concluyamos nuestra conversación para que si gustas lo puedas utilizar y lo puedas incluso mostrar en el programa. Solamente entre abril y junio nosotros logramos determinar que el régimen, entre abril y junio, estamos en julio, se cometieron 14 detenciones arbitrarias entre abril y junio, de denuncias que nosotros tenemos. Muy probablemente fueron más, estoy muy segura de que fueron más, pero evidentemente yo tengo que hablar con base en las denuncias que nosotros hemos atendido y tramitado. Solamente en el primer semestre de 2020, es decir, entre enero y junio, nosotros logramos determinar 201 agresiones a periodistas y social. 132 de estas agresiones fueron por informar de la cuarentena y la situación del COVID-19. Luego, entre abril y junio, logramos determinar que el régimen ejecutó 58 ataques a dirigentes políticos y a parlamentarios, pues por supuesto, entre abril y junio. Asimismo, la censura por parte del régimen se recrudeció durante la cuarentena, se cerraron 2 emisoras de radio, 3 programas de televisión estuvieron fuera del aire y se bloquearon 2 medios digitales. Aumentaron las detenciones arbitrarias con fines políticos, logramos determinar 211 detenciones arbitrarias entre el 8 de marzo y el 31 de mayo. Y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela se consolidaron como una práctica cada vez más utilizada por el régimen de Maduro, y obviamente el FAES es el rostro de la muerte en muchos sentidos. Hoy, para sobrevivir, la gente sigue huyendo
del régimen, pero no saben si huir más del hambre o del régimen, y entonces lo que está ocurriendo es que los migrantes que intentan volver a su patria son víctimas de maltrato por parte de la dictadura, y estamos viendo que son tratados como eso que llamaron arma biológica, e incluso recientemente vemos que la Fuerza Armada Nacional ha dicho que hay que activar la operación saqueo, cosa que es gravísima. Y en este informe también consta que 58 ataques a viviendas de parlamentarios y dirigentes políticos se consolidaron en 19 estados del país, todo realizado por el grupo terrorista armado, autodenominado colectivo, que como sabemos están parados por el Estado. De tal manera que durante la pandemia la violación de derechos humanos se ha recrudecido, y ello está arropado por un decreto, por un mal llamado decreto de emergencia nacional, que es completamente inconstitucional por dos razones. La primera, porque Maduro no tiene competencia legal para emitir ningún tipo de decretos en este sentido, porque ese señor no es presidente, ¿no?, según el artículo 233 constitucional. Y la segunda, porque en caso de que el presidente de la República quiera emitir un decreto como este, tiene que someterlo a aprobación de la Asamblea Nacional, y eso tampoco. Ok, diputada, y justamente nombraba la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales, un cuerpo de seguridad que se pidió su eliminación en el informe que presentó la alta comisionada de la ONU el año pasado. ¿Cree usted que hay una justicia paralela en Venezuela, ejercida justamente por la FAES, por la DGCIN, por el SEBIN, por la misma Guardia Nacional Bolivariana? Bueno, claro, eso de llevar a cabo la justicia de propia mano no es propiamente justicia, por eso se denominan las ejecuciones extrajudiciales. A esa práctica de las ejecuciones extrajudiciales, en esa búsqueda de esa especie de justicia que ejecutan de propia mano las fuerzas uniformadas del régimen, hay que sumarle no solamente el tema de las ejecuciones extrajudiciales, sino que ahora arremeten contra las familias de las personas a las cuales persiguen, ¿no? Entonces, tú ves como, por ejemplo, un colaborador cercano del presidente Guaidó, que en este momento se encuentra en la clandestinidad, le apresaron a la novia, una muchacha de 20 años, y cometieron actos lascivos en su contra. La humillaron, la maltrataron, la secuestraron y cometieron contra ella torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hemos visto detenciones, y no estoy exagerando con lo que digo, de niñitos entre 1 y 4 años. Se llevan a los niños de las personas que son perseguidas políticamente. Al comunicador, al politólogo Nick Mereva, que es director del portal Punto de Corte, que tiene 72 horas ya, más de 72 horas secuestrado por el régimen. Para poderlo encarcelar a él, secuestraron a su esposa, a su suegra, a su mamá y a su niñito. Es decir, se ha convertido en una práctica constante de las fuerzas uniformadas del régimen, en esa, entre comillas, búsqueda de la justicia, arremeter también contra las familias. Y esa práctica recurrente, que es violación de derechos humanos, también tiene que ser conocida por la Corte Penal Internacional. Y justamente nombra a Nickmer Evans, el politólogo. Él está siendo procesado a través de la ley del odio, que ha representado esta ley para los derechos humanos en Venezuela. Fíjate, en primer término, la denominan así, ley del odio. Nosotros en su momento en la Asamblea Nacional declaramos que ese documento, ese ni siquiera es un documento, ese papel donde escribieron esa cosa es absolutamente inconstitucional, porque solamente la Asamblea Nacional emite leyes, ¿no? Es decir, yo no puedo operar una mano porque yo no soy cirujano. Yo no puedo hacer un examen de laboratorio porque no soy bioanalista, ni puedo leer una radiografía, porque no soy radiólogo. Así, una persona que no es diputado no puede hacer una ley. Así de simple, ¿no? Las leyes las hace el Parlamento. Entonces, eso que emitió la Asamblea Constituyente no puede catalogarse como una ley. En consecuencia, su aplicación es ya inconstitucional. Luego, todo el contenido de esa barrabasada que hicieron es también absolutamente inconstitucional, ¿no? Porque además se fundamenta en aspectos absolutamente subjetivos, porque se fundamenta en lo que dijo una de las figuras más relevantes de la dictadura de Maduro, que dijo que ella actúa con base en la venganza. Entonces en eso se fundamenta
la ley del odio, en vengarse de las personas que se atreven a expresar de viva voz su pensamiento. Eso es inconstitucional, es violación a los derechos humanos, eso no existe como instrumento legal y evidentemente quien sea detenido con base en eso es un secuestrado político. Diputada, el informe de la ONU, el más reciente, también reseña que el TSJ ha pronunciado 127 sentencias que invalidan decisiones de la Asamblea Nacional. Con respecto a eso, yo le quisiera preguntar... 132 en realidad. Ok, por eso dice que se queda corto. Sí. Pero con respecto a eso, yo le quería preguntar, ¿qué opina de las últimas acciones que el TSJ ha tomado definiendo un poco el terreno de las parlamentarias y juramentando a unos rectores del CNE por encima de un comité de postulación electoral que ya estaba constituido? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su lectura sobre estas más recientes decisiones que ha tomado el TSJ? Lo que pasa es que el régimen de Maduro, si lanza a uno de sus personeros para ser presidente de un condominio, pierde la elección. Esa es la realidad. Y pierde porque ¿quién carrizo va a votar por una persona que sabe que te va a robar la plata, que se te va a meter en el apartamento, a juro, que te va a robar lo que tienes dentro de la casa y que además si te descuidas te roba la mujer y el muchachito, o el marido y el muchachito? Entonces, ¿quién va a votar por una gente así? Que además te tiene pasando hambre y si se te ocurre decir que tienes hambre te mete un garrotazo por la cabeza y te secuestra. Entonces, por eso ese señor no gana, pero nada. Como no son capaces de ganar elecciones, entonces lo que hacen es que pasan por encima del único poder legítimo que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, designan de manera absolutamente inconstitucional a estos señores para que usurpen el Tribunal Supremo de Justicia. Y a mí te digo una cosa, que nadie me venga con el cuento, ¿no?, de que son ingenuos. Ninguno de los que está ahí, ninguno, ni el que supuestamente decía que era opositor, porque yo no le levantaría la mano a Michael Moreno. Entonces, ahí no hay ninguna ingenuidad, tampoco actuaría al margen de la Constitución. Y juramentarse ante el TSJ de Maduro es actuar al margen de la Constitución porque no tienen competencia ni capacidad legal para designar a un Tribunal Supremo, a un Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, lo que hemos dicho en la Asamblea Nacional es que ese nombramiento es absolutamente inconstitucional y que eso no es un Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, no pueden convocar elecciones, ¿sí? Así como no puede convocar elecciones, qué sé yo, el Colegio de Abogados del Estado cualquiera. Estaba mirando, al que pertenezco. No, esa no es competencia del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados tiene otras competencias. Así como, qué sé yo, una junta médica no puede declarar la falta de agua. Es decir, cada quien tiene que actuar en una institucionalidad dentro del marco de sus competencias. Y eso no es un CNE, en consecuencia no puede convocar elecciones. En consecuencia también, lo que ellos están convocando para diciembre es un fraude electoral, un fraude al país, un fraude a la Constitución. Y ello no significa que, el hecho de que nosotros no vayamos a prestarnos para un fraude, no significa que somos abstencionistas. Nosotros estamos luchando para tener elecciones libres, presidenciales, que es el problema que tiene Venezuela. El problema que tiene Venezuela no es la Asamblea Nacional, es ese señor que está usurpando Miraflores. Esa lucha que estamos dando, obviamente nosotros somos muy conscientes que elecciones y satrapía, elecciones y tiranía, elecciones y dictadura, ponle el nombre que tú quieras al régimen, no son necesariamente compatibles y por ello es que ellos se niegan a contarse libremente. Diputada, pero justamente, viendo el panorama electoral a corto plazo, que está diciendo que no apoyarán estas elecciones, pero ¿qué propone la oposición para lograr una salida a la crisis política? Digamos, este año ya no es posible quizás pensarlo. ¿Qué se propone? No, a ver, fíjate, yo lucho todos los días por la salida de la crisis política, ¿no? Porque también el que te está diciendo que va a participar en el fraude no te está haciendo ninguna propuesta para salir de Maduro. Ojo con eso. O sea, no vengan con el argumento, como ellos lo están diciendo, que es que de este lado no hay propuesta. Los que proponen participar, lo que quieren es ser usurpadores parlamentarios y tener el cuerpo cosido a una curul. Esa es la realidad, pero ellos no me están diciendo cómo van a salir de Maduro.
Nosotros estamos diciendo que seguimos en la lucha por salir de la tiranía, así de simple, y que vamos a continuar en la estrategia que hemos planteado, que tiene que afinarse, sí, que tiene que consolidarse, es cierto, y que además pronto va a tener una respuesta unitaria de todas las fuerzas políticas, donde estamos haciendo una hoja de ruta conjunta, porque nuestro objetivo no es estar cosidos a una curul, a pesar del tema de que creo, jurídicamente hablando, en la tesis de la continuidad administrativa, eso no tiene ninguna discusión desde el punto de vista jurídico. Pero el problema no es si tú te quedas o no te quedas en la asamblea, por cierto, ¿no? Mi problema no es ser o no diputada, yo no nací diputada, y ni construí un nombre desde la asamblea, se consolida, por cierto, pero tengo toda la vida haciendo lo mismo. Mi objetivo es salir de Maduro. Entonces, esa es la respuesta que yo estoy buscando. No si le convalido o no le convalido el fraude a Maduro, y esta gente lo que hace es tirar la pelota para el otro lado de la cancha, si no, es que tú no me propones nada. Espérate, el que está proponiendo participar no está diciendo cómo va a salir de Maduro, está diciendo cómo él va a ser cómplice de la dictadura, que son dos cosas diferentes. Pero justamente este año, el año que finalizó, se planteaba una estrategia con tres alternativas: un gobierno de transición, unas elecciones libres, y eso no se logró y generó quizás frustración en un sector de la sociedad. Dentro de la oposición de mayoría que hay en la Asamblea Nacional, la oposición democrática, también algunos analistas dicen que ha faltado una visión clara, un compromiso para enfrentar al chavismo y debilitarlo. Han dicho o los han señalado que han prevalecido más los individualismos y los egos que el consenso o la unidad. También hay personas que lo señalan de negociar algunos representantes de esa oposición con el gobierno de espalda quizás al país, porque dicen las negociaciones se hicieron con una agenda quizás oculta. ¿Cómo recobrar la confianza en la ciudadanía si son esas acciones las que han llevado al fracaso de la propuesta planteada por la oposición hasta ahora? Fracaso porque, digamos, no se ha podido salir del gobierno actual. Bueno, lo primero es que yo sí creo que se han cometido muchísimos errores, ¿no? El primer error que se ha cometido tiene que ver con la falta verdadera de unidad, con aquellos que además creen que su aspiración personal es más importante que la unidad misma y se han dedicado más a lanzarle piedras a las fuerzas democráticas que al propio régimen, cosa que en mi criterio es bastante sospechoso. Y lo digo con toda sinceridad, creo que te habrás dado cuenta que tengo poco filtro para decir las cosas, ¿no? Yo no concibo cómo hay gente que es opositora y dedica todo, o el 90% de su día, de su actividad política, a lanzarle piedras a la oposición que se supone que están de su lado, y no a Diosdado, a Maduro, no sé qué. Yo no tengo tiempo para eso. Yo vivo para señalar al régimen, para comprobar la falta de derechos humanos, para comprobar los delitos en los que ellos incurren. Ellos son mis adversarios, no quienes se sientan del mismo lado que yo. Esa es mi opinión. Y a ver, eso no significa que en lo personal no tenga aspiraciones políticas, las tengo, claras, pero ya habrá momentos para eso. Primero hay que salir de la dictadura y después pensar en las aspiraciones políticas que cada quien tenga, por legítimas que éstas sean, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa bien importante que tiene que destacarse. Luego el tema de la unidad creo que es fundamental, y la unidad no puede ser en torno a una, dos, tres o cuatro organizaciones. La unidad tiene que ser real, en torno a todas las fuerzas políticas y en torno a todos los liderazgos, porque todos somos importantes y todos estamos montados en el mismo barco. Luego, el segundo error que yo creo que se ha cometido es pretender que la salida es inmediata, ya para allá, y no decirle a la gente que salir de un régimen como el que vivimos no tiene, a ver, yo no puedo ponerle fecha a la salida de la dictadura. Yo no puedo decir, esto es rapidito, esto es un mero trámite y entonces 20 días ya estamos listos. Lamentablemente, esa no es la manera de salir de las dictaduras. Entonces, yo creo necesariamente en el tema de la transparencia, en decirle la verdad a la gente, y cuando me refiero a la gente me refiero a todos nosotros, ¿no? En explicar las cosas, en de pronto tener más contacto
con la ciudadanía. Sin embargo, hay que reconocer que estamos haciendo un trabajo enorme, porque no tenemos medios de comunicación social. Esa es la verdad. Yo me puedo comunicar con la gente gracias a las redes sociales. Yo estoy vetada en los canales de televisión en Caracas. Vetada. En la radio, estoy vetada. Entonces, ¿cómo tú le llegas a la gente? Espacios como el tuyo son extraordinarios y por eso nosotros no solamente los agradecemos enormemente, sino que además tratamos de sacarle el mayor provecho porque es la manera de llegar a la ciudadanía. Tienes que competir con un tipo que usurpa el poder y que cada vez que le da la gana tira cadena de radio y televisión. Entonces, es muy complicado. No tenemos el Palacio Federal Legislativo, desde donde los medios antes nos cubrían, nos lo quitaron de manera militar, y además casi me matan cuando fui a recuperarlo, a mí personalmente, junto al jefe de fracción, Carlos Prosperi, que nos enviaron a los jefes de fracción, al diputado Prosperi y a mí, en nombre de la jefatura de fracción de la unidad, y ustedes vieron cómo nos entraron a tiro cuando intentamos ir al Palacio Federal Legislativo. Entonces, la comunicación con la gente se nos dificulta. Llegó la pandemia que nos tiene encerrados desde el 13 de marzo y ni siquiera podemos decir que vamos a ir a Lara, que tanto iba a Lara antes de la pandemia, digo. De hecho, creo que fue una de mis últimas giras por Venezuela. Después de Lara fui a Nueva Esparta. Pero bueno, ya ni siquiera podemos hacer eso porque no podemos salir de Caracas. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar cada espacio, cada momento que tenemos además juntos. Fíjate tú, una cosa que yo siempre le pido a la gente: no difundamos noticias falsas, no difundamos fake news, no difundamos cadenas de WhatsApp. Mira, ayer a mí me llegó por lo menos 39,000 veces un audio de un señor que habla, que yo nunca en mi vida lo escucho, porque te voy a decir una cosa, no todo el mundo actúa igual, eso es cierto, pero yo soy de esos dirigentes políticos y la gente lo sabe, que está en la calle. Yo no soy político de escritorio. Estoy en la calle, si tengo que marchar, marcho, si convoco una marcha porque yo voy al frente, atiendo a las comunidades, soy diputada de los Altos Mirantinos, de Guaycaipuro, Carrizal y Rosales, y me la paso en mis sectores populares, soy diputada de un sector popular. Yo no soy pues político de escritorio. Entonces, esa gente que cree que va a venir a mentir a través de una notita de voz de WhatsApp que la mandan un día sí, un día no, yo la verdad no los escucho, están en su derecho porque hay plena libertad de expresión. Pero ayer me llevó 2 veces dos audios de un señor que dice mentiras. Y la gente difunde eso. Pero ¿por qué no difunden la información que emite el presidente Guaidó? O que emitimos nosotros desde la Asamblea Nacional. Repito, cada quien tiene derecho a difundir lo que quiera, porque por eso creo en la libertad de expresión. Pero si queremos difundir información y si queremos ayudar de verdad a que la gente no caiga en la trampa del G2, porque el tema es que cuando hacemos ese tipo de cosas caemos en la trampa del G2 cubano, que quiere al final que el país sienta que para qué vamos a salir de Maduro si todos los políticos son lo mismo. Entonces siempre le pido ayuda a la gente, a los venezolanos tan maravillosos, tan luchadores, que nos ayuden a difundir información verdadera. Diputada, y le quería preguntar también, analistas sostienen que las parlamentarias que ha convocado el CNE están diseñadas para que Maduro cree una nueva oposición, digamos, tener cierta representación en esta Asamblea Nacional. ¿Cómo podrían seguir avanzando los partidos grandes que se conocen como el G4 si ya sus colores y sus símbolos han sido intervenidos judicialmente? No, yo no creo en esa clasificación y me niego a repetirlo. Eso además grande, yo quiero que me digan dónde está el metro. Lo digo en público y lo digo en privado. Mis amigos del mal llamado G4 no lo saben. No creo en eso, que no hay metro que me diga quién es más grande que otro, cuál es más chiquito que el otro, etcétera. Yo creo que además aquí todos somos igualmente importantes e igualmente valiosos, ¿no? Sino que me digan cómo salimos de esto. Por cierto que no solamente a ellos les quitaron sus símbolos y sus colores, a mí también me los quitaron. Encuentro Ciudadano lo fundé yo, junto a un grupo maravilloso de venezolanos. En el estado de Lara, por cierto, está Ruby y Pedro guiando el partido allá. Encuentro Ciudadano no es un color, no es una sigla, Encuentro Ciudadano es un sentimiento y es su gente que tiene características de honestidad, de transparencia,
de ideología clara, etcétera, así como los hermanos de Acción Democrática, de Primera Justicia, de Voluntad Popular, que son aquellos a los que hasta ahora se les han quitado sus colores y sus siglas, pero eso no es obstáculo al resto de los partidos que todavía no han sido objeto de una sentencia írrita del TCJ de Maduro, probablemente vengan contra todos los demás, pero en todo caso, repito, el tema es que los partidos no es un color o una sigla. Tú me vas a decir a mí que AD es el alacrán que le quitó el partido, o que Primera Justicia no es Julio Borges, o qué sé yo, Juan Pablo Boripa, el vicepresidente de la Asamblea Nacional. No, Primera Justicia es cada hombre y cada mujer que cree en un sueño con el que fundaron ese partido, así como lo es Acción Democrática, así como lo son mis hermanos de Voluntad Popular. Entonces, nuestros partidos se siguen consolidando en el entendido siguiente. Si bien cuando hay democracia, los partidos políticos, entre sus fines fundamentales está organizarse para elecciones, porque a través de ellas logras acceder al poder y logras tratar de transformar la ciudad, la región, el país, desde tu perspectiva ideológica y desde tu visión de Estado, de mercado, de país o lo que sea. Pues bueno, en dictadura las cosas son distintas. En dictadura mi función no es organizar una elección, en dictadura mi función es lograr el cese de la tiranía, el cese de la usurpación. Y para ello es que tenemos que organizarnos y para ello es que estamos trabajando juntos y espero que siga siendo así, que lo hagamos juntos, porque si no estamos juntos no lo vamos a lograr. Entonces, nuestra finalidad no puede ser personal, nuestra finalidad tiene que ser colectiva y tiene que ser en función de lograr la libertad de Venezuela. Diputada, ¿y su opinión sobre esto que ha dicho, o esta amenaza, digamos, la declaración que ha hecho Padrino López asegurando que la oposición que usted representa no podrá ser poder político? ¿Hay posibilidad de buscar caminos de diálogo nuevamente con el gobierno luego de una declaración como esa? Bueno, yo no le llamo gobierno, ese señor, ni a él ni a quienes él representa. Eso es una vergüenza. Que lleves el uniforme que debería honrarse en aras del Libertador. Y yo sé que de repente esto suena cliché y que muchos dicen que parte de los problemas que como venezolanos tenemos es pretender vivir con base en lo que fueron nuestros libertadores. Yo al contrario creo que si los honráramos las cosas serían distintas. Creo que aquí lo que han hecho es deshonrar el nombre del Libertador y el uniforme de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, que justamente se caracterizó por liberar a naciones de América, 5, 6 si cuentas a Panamá, que en aquel momento, como tú sabes, era Colombia aquí. Pero, o cuando tú ves que en el Arco del Triunfo en París está el nombre de Miranda, y tú hoy llevas un uniforme que heredaste de aquellos, eso es una vergüenza y una deshonra. Ese señor, si es que sabe leer, que se lea el artículo 328 de la Constitución. Ellos están cometiendo un ilícito. Ellos están actuando al margen de la legalidad y de la constitucionalidad. Y yo lo único que espero hoy día, siempre lo digo, de la Fuerza Armada, soy absolutamente civilista, porque de gobiernos militares ya hemos tenido 21 años de dosis, porque cuando Maduro no es militar, se sustenta sobre tanques y bayonetas para seguir usurpando el poder. Entonces este es un régimen también militar. Yo lo único pues que aspiro de la Fuerza Armada Nacional decente es que actúe conforme a la Constitución y no como está actuando Padrino. Mire, y ya entrando a materia de cómo se ven de cara al 2021, ¿es viable la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional luego del 5 de enero del año que viene? Sí, es legal, es constitucional, es absolutamente jurídica, pero es que te repito que para mí ese no es el problema. O sea, mi misión en la vida y mi objetivo en la vida no es mantener un cargo. Mi objetivo hoy, mi meta hoy, claro, tiene que ser cómo salgo de la dictadura, cómo logramos el cese de la usurpación. Y yo no puedo poner la mirada en enero, porque estamos en julio. Eso significa que entonces yo no lucho más, sino que espero que en enero yo voy a seguir siendo diputada.
Sí, puede seguir siendo diputada, pero que eso no es el problema y con eso no se resuelven los problemas del país. Seguiremos con poderes paralelos, por así decirlo, dos asambleas, dos. Hay una Asamblea Nacional, hay un presidente de la República, los demás son usurpadores. Diputada, y una última pregunta. Yo quisiera saber su opinión sobre qué estrategia piensa usted que se debe seguir, porque ahí dentro de la oposición, digamos, estos análisis que hacen ciertos sectores, por ejemplo, la fracción 16 de julio dice que la salida más lógica es a través de una intervención de fuerzas internacionales, que podría ser la más rápida, según ellos. ¿Qué piensa usted que podría ser la salida más rápida para la crisis? Las cosas del 16 de julio tienen que preguntárselas a ella. Yo no soy juez de las opiniones de los hermanos de la Pero se debe transformar. Para mí, se debe transformar la oposición. Para mí la salida, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es deponer nuestros intereses personales. Y con ello vuelvo al inicio de nuestra conversación. Aquí nadie es dueño de la verdad. Yo no lo soy ni pretendo serlo. Yo soy simplemente una luchadora que tiene que dar la cara y poner el pecho cada vez que es necesario. Que evidentemente nuestras opiniones las llevamos al seno de las fuerzas democráticas, porque soy de las que creen que las diferencias tienen que dirimirse en casa, porque lo contrario creo que le hace daño a la oposición y le hace daño al país. Todos nosotros formamos parte de grupos de trabajo, por llamarlo de alguna manera, todos sin excepción, todas sin excepción, las fracciones de la Asamblea Nacional, tenemos reuniones semanales donde tenemos la capacidad de llevar nuestras propuestas, nuestras ideas, todas, ninguna está por fuera, incluso la fracción, por supuesto, 16 de julio. Así que yo lo que espero es que tengamos estos espacios de debate para que juntos podamos diseñar todo lo que tiene que ver con los mecanismos estratégicos para salir de la dictadura. Bueno, muchísimas gracias por sus declaraciones. Diputada Delsa Solórzano nos acompañó en este foro interactivo desde la redacción del diario La Prensa. Un placer conversar con usted y, bueno, esperamos tenerla en una próxima ocasión, en un próximo análisis sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, de la cual usted es especialista y, bueno, viene trabajando desde hace muchos años. En una próxima entrega, muchísimas gracias por estar con nosotros, diputada. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y a las personas que se conectaron con nosotros, bueno, nuestro saludo y estaremos próximamente analizando nuevos temas en este foro interactivo del Diario de la Prensa. Se despide Anos Categui. Será hasta una próxima entrega.